Seguimos en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y ahora en el stand de Leamos y Baja Libros recibimos a una de las visitas internacionales que tiene esta edición de la feria. Con nosotros, Luz Gabás, bienvenida. Muchísimas gracias, Belén, un placer estar aquí. Para nosotros también, y no solamente es una de las visitas internacionales de este año, sino también que es la última ganadora del Premio Planeta por la novela de la que vamos a estar hablando, que es Lejos de Luisiana. Nosotros ya nos vimos en otro momento, es la primera vez que vamos a conversar personalmente. Bueno, primero preguntarte cómo estuvo el viaje, cómo llegaste a la Argentina y después de cuántos años volviste. Pues he calculado que hace unos 6 años que vine a promocionar mis anteriores novelas, pero en aquella ocasión no estuve en la feria, por lo tanto esta es mi primera feria de Buenos Aires. He encontrado la ciudad muy linda, que lo sepáis, he venido con muchas ganas, vengo de otros lugares, otros países, otras ciudades. Esto de haber ganado el Premio Planeta implica muchos viajes y luego vendrán las ferias del libro en España que terminan con la Feria del Libro de Madrid, o sea que el viaje bien, pero el viaje continúa. Publicaste tu primer libro hace 10 años, Palmeras en la Nieve, que fue un súper éxito de ventas, quizás para vos inesperado, también tuvo su adaptación a Netflix, millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, ahora el Premio Planeta. ¿Qué es lo que hay después del éxito? Después del éxito vuelve la calma, los escritores volvemos a casa, yo vuelvo a casa, al ordenador, a diseñar un nuevo universo, a volver a escribir. Lo normal es que estemos en soledad, siempre escribiendo los escritores, y luego salimos a promocionar, pero volvemos a encerrarnos. No creo que mi vida cambie tanto, podría haber cambiado con Palmeras y sí que cambió en el sentido de que me pude dedicar a escribir y es lo que hago y es lo que quiero hacer. Y ya está, no más. ¿Hay un lado oscuro de la escritura? ¿Hay un lado oscuro de ser escritor? Porque, bueno, sabemos que el Premio Planeta es uno de los mejores dotados del sector literario. ¿Hay un lado oscuro? ¿Hay algo que se padece? Me ha encantado la pregunta, pero no sabría qué responderte. No, yo más bien veo un lado luminoso, sin duda, no hay lado oscuro. El premio se recibe con muchísimo orgullo, produce muchísima satisfacción, te da una visibilidad que no tenías, es cierto, quizás eso alguien lo podría entender como el lado oscuro, en el sentido de que pasas a ser un personaje más público todavía, pero todo también depende de cómo lo sepas gestionar. Yo vivo en un entorno, en un entorno pequeño de los Pirineos y vuelvo a casa con mis vecinos como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera ganado un premio, y esto creo que a mí me sienta bien. Yendo al libro, Lejos de Luisiana, estamos acá con Luz Gabás, para todos los que se están sumando, la última ganadora del Premio Planeta. Contás una historia de amor entre un nativo americano y una criolla francesa. Es una historia de amor clásica, vamos a decir, donde los opuestos, esos mundos tan distintos, finalmente confluyen, sin spoilear. ¿Por qué crees que en el siglo XXI se siguen contando estas historias de un modo clásico, de este amor clásico? Hay que tener en cuenta que Lejos de Luisiana es una novela histórica y yo quería escribir una novela histórica clásica que recordase a los novelones del siglo XIX. Eso por un lado, pero por otro lado, dime en qué novela actual no hay una historia de amor. Es que el amor es un clásico en toda la literatura, el amor, el desamor, visto cómo se vivía en la Edad Media, en el siglo XVIII, en el siglo XX, cómo se vive ahora. Es un gran tema literario. A mí me gusta mucho leer historias de amor en todas las épocas y a mí me servía para articular esta novela histórica de un contexto difícil y desconocido. Entonces, como estrategia narrativa me gustaba, pero también como enganche emocional, ¿no? Porque yo también busco esto cuando leo otras novelas. Creo que era necesario que la novela, aparte del río Mississippi, que es, digamos, como el eje vertebrador físico, geográfico, visual, hubiese una intensa historia de amor, aunque sea un amor clásico. Bueno, clásico ya el hecho de que sea entre una joven francesa y un indio nativo americano ya no es tan previsible, ¿no? Pero yo creo que eso le daba fuerza a la novela. Me refiero a esa matriz más melodramática. Sí, sí. Digo, a esa... una cuestión más de estructura melodramática más que... Sí, esto a las novelas históricas les sienta muy bien, porque también densifica, porque una novela histórica puede ser demasiado pesada de leer si no tiene un atractivo para el lector. Pero lo digo yo que soy escritora porque me pongo en la piel del lector, porque soy lectora.
Entonces es lo que yo busco cuando me acerco a una novela histórica. Me tiene que gustar el tema, pero también que la forma de presentarlo sea, como digo yo, apetitosa. Bueno, me dijiste que sos lectora. Quiero saber qué leías y si leías romántica cuando eras adolescente, cómo ingresaste al mundo de la literatura. Yo creo que llegué a la literatura romántica tarde. Es más, yo a los 16 años estaba leyendo, pongamos, a Poe, Lovecraft, Boris Vian. O sea, eran textos duros. Digamos que Más densos. sí, una adolescencia un poco gótica. A mí me gustaba mucho la literatura gótica, la literatura romántica, la del 19, sobre todo la inglesa, la anglosajona. La literatura romántica sí que había leído de grandes escritoras inglesas del 19, pero lo que ahora se conoce como romántica no. Lo leí de mayor porque me interesaba saber cómo era este género, igual que me ha gustado leer otros géneros. Pero sí que creo que de allí rescaté, como de todo lo que leo, ciertos conceptos que he aplicado luego a mi literatura. Entonces creo que la novela romántica actual presenta personajes femeninos muy interesantes y presenta personajes masculinos también diferentes al canon clásico. Entonces ha evolucionado mucho y una de las cosas que sí que veo, sobre todo en la histórica romántica, porque la romántica solo ya sabemos lo que es, pero en la histórica romántica, y en esto las escritoras argentinas son muy hábiles, es la capacidad de fijarse en lo cotidiano, es decir, cómo los grandes acontecimientos históricos atraviesan la vida de los personajes. Y entonces esa habilidad de combinar historia y romance, a mí personalmente me gusta leer y escribir. Hace poquito, cuando Luis García Montero estuvo en Buenos Aires presentando su poemario, 1 año y 3 meses, me dijo que escribir sobre el amor es revolucionario hoy. ¿Qué opinás? No entiendo en qué sentido lo dice él. Puedo interpretar que se refiere a que la tendencia ahora en la literatura, al igual que en la vida, es la agresividad. Hay mucha agresividad y se ve, hay textos muy fuertes, muy violentos. ¿Hasta dónde vamos a llegar en el gusto por lo violento, por ejemplo, en la literatura o en la vida real? En ese sentido, supongo que él se refiere a que como no se lleva, parece que no se lleva el hablar del amor o de lo bueno, es más fácil escribir sobre la maldad que sobre la bondad. A eso se refiere, ¿no? El amor es revolucionario porque rompe con lo que ahora nos estamos acostumbrando a ver. En ese sentido podría estar de acuerdo. Sin embargo, sí que es verdad, me reitero en lo que he dicho antes, que el amor está presente en prácticamente todos los textos de literatura. Es que estoy pensando ahora, me vienen a la cabeza policíacas, aunque sea una novela sobre alguien muy malo o sobre la maldad, hay una historia de amor, una relación entre el policía, la policía, siempre hay amor en todas las novelas. Bueno, recién decías que los personajes ahora también tienen sus matices, que no son tampoco figuras como las que antes se construían. Y en la entrevista que nosotros tuvimos anteriormente, vos me dijiste que, bueno, el personaje de Suzette también tiene ese matiz y que las mujeres cambiamos el concepto de libertad cuando somos madres. ¿Qué significa es cierto. eso? Y esto lo he comentado también con otras escritoras que también han escrito sobre esto. Yo lo ubico en el siglo XVIII, por lo tanto hay que entenderlo también en ese contexto. Se refiere a que el personaje principal de la novela, Suzette Girard, se ve atrapada en el conflicto entre pasión y razón. Entonces, a ella no le falta nada en la vida en términos materiales, pero no acaba de sentirse satisfecha porque va en busca de cuál es el sentido de su vida. Ella sabe perfectamente qué le da la felicidad. Entonces, llega un momento, no quiero desvelar mucho para los lectores que no lo hayan leído, llega un momento en su vida que por circunstancias sociales, más que personales, ella no puede elegir, no es libre porque antepone a sus hijos. Es decir, si ella no hubiera tenido hijos, podría haber tomado otro tipo de decisiones. Esto en aquella época, como digo, muy condicionada por las cuestiones sociales, pero incluso ahora que hay más libertad, sí que es un tema que he comentado con otras escritoras y es un tema que sale en algunas obras literarias, pues sí que está presente porque, claro, cuando tienes hijos, yo no hablo en términos de he renunciado a, sino simplemente que tu esquema de valores cambia y ellos son primero. Yo lo tengo claro. O sea, quizás algunas mujeres lo verían como
una renuncia, yo no. O sea, es que mi mundo es otro. O sea, yo vivo, tengo mi vida propia, pero mis hijos son lo primero. ¿Y tuviste alguna vez que renunciar a algo o bueno, o elegir? ¿Por los hijos? Por sí, tus hombre, hijos. Continuamente, claro. Esto es ¿Cuál así. fue la que más te dolió? No, ninguna, porque son decisiones que yo cuando tomo una decisión no pienso en recriminaciones ni nada, no. Mis circunstancias con 2 hijos no son las mismas que mis circunstancias sin hijos. Entonces yo empecé a escribir, cuando escribí Palmeras, eran muy pequeñitos, entonces yo había cosas que decía, no, a este viaje no puedo ir porque no me voy a perder el Festival de Navidad, por ejemplo. O sea, había cosas que tenía claras. ¿Esa es una renuncia? Para mí no. O sea, yo tenía muy claro que era más importante el Festival de Navidad de mis niños que irme a un viaje maravilloso a donde fuera. Eso es una cuestión de prioridades. Pero yo esto no lo recuerdo con dolor. Hoy no te arrepentís. Para nada, no, jamás. No, yo no me suelo arrepentir. Yo soy una persona que medito mucho las decisiones, pero una vez que tomo una decisión, hacia adelante y sin mirar atrás. Bueno, recién hablábamos de libertad y hay otro concepto también del que hablamos que es la figura del otro, con mayúsculas, que puede ser un grupo, que puede ser una comunidad como los nativos americanos. ¿Cambió algo esa mirada prejuiciosa que se tenía en ese entonces a hoy? Yo creo que sí, quiero decir, hemos evolucionado muchísimo desde el siglo XVIII, ya sé que todavía tenemos por delante que pelear para conseguir una verdadera igualdad entre todos, pero es que el contexto no es nada comparable. La sociedad que aparece en Lejos de Luisiana es una sociedad muy multiétnica, multicultural, convivían, bueno, pues de todas las potencias europeas, ingleses, franceses, españoles, los nuevos estadounidenses, esclavos africanos, religiosos, misioneros, comerciantes, nativoamericanos, estaban acostumbrados a la mezcla, pero eso no significa que no estuviese muy jerarquizada. Entonces, por eso digo que no es comparable. Curiosamente, yo cuando me documentaba para la novela, claro, sí que había muchísimos matrimonios entre franceses y nativas americanas. ¿Por qué? Porque llegaban a la parte alta de la Luisiana hombres franceses para trabajar en el mercado de las pieles y no llevaban esposas. Entonces se casaban con las nativas. Y en los registros civiles así consta, y ellos se indianizaban. Eso es una cosa, la cuestión práctica de la vida, que a mí esto me encanta encontrarlo en la documentación, ¿no? Lo prácticos que hemos sido siempre, ¿no? Eso es una cosa. Otra cosa es que una mujer de la alta sociedad criolla francesa tuviese una relación con un nativo americano. Eso no estaba aceptado, aunque por los textos que leía y las leyendas que me encontraba, puede resultar verosímil. Pero respondiendo a tu pregunta, los tiempos han cambiado para mejor, aunque no nos lo parezca. En el libro, además de la historia de amor que recién mencionabas, también es una reconstrucción de ese periodo que es bastante desconocido sobre cómo es que España también ayudó de cierta forma a la liberación, a la libertad de Estados Unidos, a la independencia de Estados Unidos. ¿Cómo es que llegás a esa historia? Esta parte sí que es conocida en España, relativamente. Sobre todo es conocida por parte de los historiadores. España ayudó mucho a las 13 colonias del este que formarían los Estados Unidos para independizarse de Inglaterra. Pero lo curioso es que la ayuda fue una ayuda solapada, no se reconocía abiertamente el apoyo a las colonias, como iba a reconocer esto España cuando tenía todos los países en Latinoamérica, todas las colonias latinoamericanas. Entonces, en realidad lo que hizo España era ir contra Inglaterra. Entonces, ¿cómo iba España contra su eterno enemigo que era Inglaterra? Ayudando a las colonias estadounidenses, pero sin decirlo. Se envió dinero, mantas, medicinas, vestimenta, una cantidad elevada. Es más, la historia no hubiese sido igual, el resultado de la guerra no hubiese sido la misma sin la ayuda de España. Como digo, esto es conocido por los historiadores, hay buenos libros escritos de historia sobre esto, pero a nivel popular se conoce poco. Se conoce poco sobre eso y se conoce poco sobre los 40 años que España poseyó el territorio de la Luisiana. Entonces este libro ha sido un descubrimiento para muchos, porque me lo dicen, me sonaba algo de la presencia de España en Estados Unidos, pero bueno, todos pensamos en California, en Texas, pero no en lo que ahora son 10, 12 estados en el corazón de Estados Unidos.
¿Cuál fue la primera escena que escribiste? ¿Te sentaste delante de la computadora y empezaste a escribir qué cosa? Pues empecé a escribir, siempre escribo de forma cronológica, es decir, lo primero que el lector lee es lo que escribo, pero en el caso de Lejos de Luisiana, lo primero que escribí fue la reunión familiar en la que se despide el padre de Suzette, de su socio, que va a viajar Mississippi arriba para crear nuevos negocios con las tribus nativas de la Alta Luisiana. Entonces, quería presentar ya a la familia, Suzette, su hermana Margot, sus padres, la familia amiga, o sea, personajes que van a tener mucho peso en la novela. Y fue posteriormente cuando ya empecé a presentar el personaje de Ixcate, cuando tuve la idea, que creo que fue un acierto, de poner una escena inicial en la que presento el ritual de madurez del nativo americano Kaskaskia Ixcate. ¿Qué pasa con las escenas un poco subidas de tono? ¿Cuestan, no cuestan? ¿Decidís incluirlas? ¿Te parece que está bien que haya escenas de deseo, de tensión sexual? Está muy bien y yo reconozco que me quedo corta comparada con cómo escriben otras autoras. Soy un poco pudorosa, lo reconozco. No es fácil describir escenas de amor y más que nada porque hay un momento en el que te pasas. Depende de cada novela. Entonces, depende del tono de la novela. Yo creo que unas escenas demasiado explícitas en mis novelas, sinceramente, no encajarían bien. Estaría engañando al lector. Entonces, creo que soy muy elegante y me centro más en la parte sentimental. Eso no significa que en otras novelas no me encante leerlas y admire la habilidad de muchas autoras para describirlas de una manera quizás mucho más intensa. Yo me fijo más en los sentimientos, en las sensaciones que puedes tener tú si te imaginas siendo ese personaje que está en esa escena. ¿Y llegás a meterte en esa escena? ¿Vos como lectora, digamos, te metés? ¿Sentís algo? Sí. Es que creo que es importante sentir. A ver, si tienes a dos personajes a los que has separado durante mucho tiempo, de repente se reencuentran, ahí tiene que haber, hielo fundido. Tiene que ser, tienes que sentir ese calor y sobre todo esa pasión que por fin se puede descontrolar un poquito, sí. Es difícil encontrar el punto exacto para cada novela. Bueno, la última pregunta, antes de agradecerte. Terminaste Lejos de Luisiana, estás de gira. ¿Hay alguna otra novela que ya hayas empezado a escribir y ya plantaste esa primera escena? No me he sentado a escribir todavía porque desde que se supo el premio, el 15 de octubre, he estado más fuera de casa que en casa. A mí me gusta trabajar en casa, delante de mi ordenador, con mi mesa, mis cosas, mi entorno. Pero sí que a medida que acompaño a la novela en la despedida, ¿no? Ya empieza a volar sola, ya voy tomando notas, voy pensando y digamos que he plantado la semilla en mi cabeza. ¿Se puede spoilear algo? No, pero si nadie sabe nunca qué escribo hasta que ya prácticamente está en imprenta. No me gusta hablar de las novelas que estoy escribiendo, no sé por qué. Bueno, he conocido a otro autor que prefiere, porque creo que genera presión, porque entonces te empiezan a preguntar ¿y cómo vas? O si dices el tema y algún amigo, conocido, lector encuentra un libro, ya empiezan a recomendarte, pues podrías leer, y esto genera ansiedad. Es mejor esperar con calma hasta que tenga otra novela escrita. Es una cábala. Sí, lo es. Podría ser una cábala. Sí, así es. Bueno, muchas gracias Luz Gabás por haber pasado por el stand de Leamos y Baja Libros en la Feria del Libro. Ha sido un placer, muchísimas gracias por la invitación, Belén. Un placer siempre hablar contigo. Muchas gracias.